Ya son las 8:42 de la mañana, seguimos con más entrevistas. En pocos segundos más tendremos al economista Erwin Ronquillo, candidato a asambleísta por Creo. Nos viene a presentar su plan de trabajo. Pero antes quiero recordarles, amigos, que Telconet Latam nos dice, el momento de evolucionar es ahora, sí. El futuro es de los que saben adaptarse a los cambios, y es por eso que Telconet Latam te brinda soluciones tecnológicas basadas en la innovación que representa la inteligencia artificial. Ya lo es todo, así que desde ahora involúcrate a esa idea y desarrolla tu vida, tus realidades en torno a la misma. Visítalos en www.telconet.es o contáctate a ventas@telconet.es. Recuerda que Telconet Latam te dice, el momento de evolucionar es ahora. Ya está con nosotros el economista Erwin Ronquillo, candidato a la Asamblea por Creo. ¿Cuál es el plan de trabajo? Vamos a conversar con él. Y sin duda alguna necesitamos saber, preséntese usted, primera vez incursiona en la política como candidato, pero ha sido funcionario público. Bienvenido a KWQ Noticias. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por el espacio y un saludo a toda la audiencia a nivel nacional por las redes de WQ. Bueno, efectivamente, Erwin Ronquillo es un padre de familia que hace algunos años atrás comenzó a trabajar en los temas sociales, uno de ellos la desnutrición crónica infantil. Producto de eso, fui invitado por el presidente Guillermo Lasso en el gobierno anterior a liderar un programa que hoy por hoy se considera uno de los programas bandera en el tema social a nivel nacional, inclusive por este gobierno, lo cual significa que lo que se inició en el 2021 está dando resultados. Y las cosas buenas se pueden replicar. Así es, y eso es bueno, eso es positivo. Sí. Entonces, luego de salir de este programa estatal, desde el sector privado he seguido involucrado en la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Ahora estoy al frente de una fundación que es la Fundación Ecuador Crece Contigo, que es una fundación también del presidente Guillermo Lasso, que ahora desde el lado privado está cumpliendo un compromiso que él hizo al país al terminar su mandato. Él dijo, yo voy a dedicar mi vida, el resto de mi vida, hasta el final de mis días, a la lucha contra la desnutrición crónica. Entonces, en esa línea hemos seguido trabajando en beneficio de las familias y de los niños. Y ahora estamos participando para la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque este programa que inició en el año 2021 y que ya ha logrado entre el gobierno anterior y sacar de la desnutrición a más de 24,000 niños en todo el país, necesita que se institucionalice. ¿Eso qué significa? Que por medio de un marco normativo adecuado se deje instaurado un programa y que ningún gobierno en el futuro intente desmontarlo y que adicionalmente le pueda otorgar el presupuesto que se requiere. Como ley. Como ley, correcto. Nosotros en el país tenemos actualmente más de 100,000 familias con un niño al menos que tenga desnutrición crónica infantil. Y es muy difícil sacarlo de ahí porque hay que sacar de la pobreza también a la familia. Es un fenómeno muy complejo que requiere toda la atención del Estado. Entonces, nosotros, ya existe una ley, la ley de malnutrición que se aprobó recientemente, pero nosotros adicionalmente presentamos la ley de primera infancia en el año 2023. Esta es una ley que está en la Asamblea Nacional que todavía no se resuelve y que nosotros queremos llegar ahí para poder impulsar y garantizar los derechos de nuestros niños. Es decir, que usted como candidato, si llega a ganar y si llega a llegar a la Asamblea, su fuerte va a ser eso, ¿no? ¿O qué va a presentar como proyecto de ley para que este proyecto no se venga abajo o que se institucionalice el tema de la desnutrición infantil? Hay varias áreas donde hay que trabajar en la desnutrición crónica. La desnutrición crónica no es un problema solo de alimentos. La desnutrición crónica tiene que ver también con acceso a servicios de salud, tiene que ver con agua segura, con la calidad del agua. En el país actualmente, 30% de las familias con niños menores de 5 años están tomando agua contaminada con E. coli. Eso es una realidad con la que estamos viviendo. Entonces, yo voy a trabajar en varios aspectos que están todos relacionados a la desnutrición crónica, pero que adicionalmente, y esto es muy importante, van en beneficio de los 18 millones de ecuatorianos. Uno de ellos es el Código de Salud. El Código de Salud recientemente fue archivado por esta asamblea debido a que era un código obsoleto. Si bien se había venido trabajando durante casi 10 años a nivel nacional, es un código que quedó obsoleto y la asamblea actual lo archivó. Hay que volver a crear un nuevo código y mandarlo a aprobación. Y lo que tenemos que hacer es asegurar que este código realmente responda a las necesidades de las familias del Ecuador. El otro proyecto en el que vamos a trabajar
es en la ley de recursos hídricos. Acabamos de decir que el 30% de las familias con niños menores de 5 años están tomando agua contaminada. Hay que asegurar la inversión en el sector del agua. Recientemente acabamos de pasar una crisis energética. ¿Debido a qué? A la falta de inversión. Y se dieron cuenta los asambleístas y también el gobierno que para eso para que se desarrolle el sector eléctrico se necesitaba la inversión privada, abrir a la inversión privada. En el agua vamos a tener exactamente el mismo problema en unos años. Te podría decir que en 1 o 2 años, si es que no tomamos los correctivos a tiempo. Yo no creo que la gente, que la ciudadanía aguante, que aparte de que nos esté faltando energía, también nos haga falta el líquido vital. Que no ocurra eso. Así es. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar rápido y enfocados en lo que se necesita, que es la inversión en agua potable. Los proyectos de agua potable toman mucho más tiempo que los de energía. En el agua potable, en la energía uno importa estos motores y en el lapso de 6 meses ya puede estar generando. Pero en el caso del agua no. Son proyectos de mucho más duración, en el periodo de construcción, y por eso hay que tomar esa decisión ya y hay que abrir el sector del agua potable a la inversión privada. ¿Cuál es el presupuesto que se le otorga al gobierno para ayudar al tema de desnutrición infantil? ¿Y se alcanza ese presupuesto? Bueno, nosotros cuando tomamos esta responsabilidad de liderar la Secretaría de Desnutrición Crónica Infantil, no teníamos presupuesto y en el primer año, en el año 2022, se asignó un presupuesto de $220 millones. Al 23 se subió a 320, luego a 350 y este gobierno incluso lo ha aumentado, lo cual es positivo y siempre hay que reconocerlo. Sí. Ahora bien, lo que hay que asegurar por medio de los proyectos de ley es que ese presupuesto no se toque, ¿sí? Y que se vaya aumentando cada año para mejorar las atenciones. Y ahí va a ser su lucha, en ese aspecto va a ser su lucha. Nuestro enfoque va a ser en tener un observatorio legislativo de calidad de gasto. ¿Por qué? Porque no solo se trata del presupuesto de desnutrición crónica infantil. El presupuesto general del Estado realmente sufre de un uso subóptimo o ineficiente. Entonces nosotros en la Secretaría creamos un programa que se llama el programa de presupuesto por resultados, que es una de las mejores prácticas internacionales para manejo de presupuesto, que lo resumo muy sencillo. Por ejemplo, un centro de salud tiene que definir cuántos niños va a atender durante un año. 1.000 niños mensualmente durante un año. Entonces nosotros mes a mes le vamos dando el presupuesto en base a los niños que atendió. Si atendió 1.000, le damos el presupuesto para el próximo mes para esos 1.000. Si atendió 800, le damos para 800. Y así, de esa manera, aseguramos primero que los niños sean atendidos, que tengan el presupuesto para recibir su atención. Y lo segundo, que efectivamente el centro de salud esté haciendo todos los esfuerzos para atender a quien más lo necesita y los recursos no se desvíen ni se malutilicen. Eso que ya hicimos dentro de la Secretaría Técnica de Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil es una metodología que puede ser utilizado en el resto de las funciones del sector público y del Estado, inclusive de los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, una de mis propuestas es llevar eso que ya funciona, que ya existe y sobre lo cual trabajamos durante más de 2 años, lo podamos utilizar en el resto de la función pública y podamos lograr que ese presupuesto que es tan limitado, que es nuestro presupuesto del Estado, sea utilizado de una mejor manera. Correcto. ¿Cómo va la campaña? ¿Cómo usted está trabajando? ¿Está yendo a territorio, puerta a puerta? ¿Cómo se está manejando su candidatura para llegar a la Asamblea y poder cautivar a ese voto? Bueno, realmente la campaña está enfocada en escuchar a la gente. Yo desde que estuve trabajando en la Secretaría Técnica, estuve permanentemente en territorio entendiendo y conversando con nuestras madres, con nuestras familias, acerca de cuáles eran esos problemas que más le aquejaban. Y ese trabajo no terminó ahí. Esa visita al territorio lo seguí haciendo desde la fundación y lo he seguido haciendo ahora en la campaña. Y eso me ha permitido conocer casos muy dramáticos y que ayudaron en su momento a mejorar las acciones a nivel local. Y uno de los mejores ejemplos que yo tomo es lo que sucede con la colación escolar, con el desayuno escolar. Correcto. Que si bien eso no es parte del programa de desnutrición crónica, porque eso va dirigido a los niños hasta los 1.000 días de vida, el desayuno escolar también es una preocupación de las familias del Ecuador. Y hay una ley, que es la ley de desayuno escolar,
que está muy mal enfocada y es lo que sin duda causa que hoy por hoy nuestros niños no estén recibiendo el alimento adecuado y sobre todo que no les genera realmente ningún beneficio. Entonces hay que trabajar también en esta ley hay que reformar la actual ley de desayuno escolar. Entonces hay varias acciones que uno lo puede palpar mejor cuando, en mi caso, yo llevo más de 4 años estando en territorio, conociendo la realidad de las familias, que ciertamente también otras cosas lo que me dicen es que están cansados de esta asamblea, porque es una asamblea que ciertamente entristece y decepciona. Por un lado, pasan todo el día peleándose entre ellos, acusándose uno al otro, tratando de sacarlo al frente. Con el gobierno de turno permanentemente conspirando. Si estamos hablando de que en los últimos 3 gobiernos, a los 3 gobiernos esta asamblea los ha querido, digamos, boicotear. Por otro lado, se pasan aprobando resoluciones totalmente infructuosas, por ejemplo, esto del día del queso de hoja, el día del bizcocho o recientemente la ley del gamer, que es absolutamente innecesaria para las necesidades. Se ve que es una asamblea que está absolutamente desconectada de la realidad de la gente y por eso, como Erwin Ronquillo, como exfuncionario de esta Secretaría de Desnutrición Crónica, que se mantiene como una política de Estado, estoy pidiendo el voto a los ecuatorianos para llegar a la asamblea y comenzar a trabajar en beneficio de los 18 millones de ecuatorianos, para que la asamblea trabaje en beneficio de los 18 millones de ecuatorianos. Mucha gente dirá, bueno, pero una golondrina no hace verano. Les aseguro que cuando existe compromiso, existe convicción y propuestas claras, vamos a poder lograr que no solo la asamblea, sino que la gente realmente sienta que hay un cambio. Ahora, ¿por qué hay que darle el voto a Erwin Ronquillo? Bueno, Erwin Ronquillo es un padre de familia que viene trabajando en el sector social durante muchos años, que lideró una secretaría técnica que logró ya que más de 24.000 niños dejen la desnutrición crónica infantil en los últimos años y que ahora necesita ir a la asamblea, quiere ir a la asamblea para seguir trabajando en beneficio de las familias y de los niños, de los 18 millones de ecuatorianos, en leyes que mejoren las atenciones para las madres embarazadas, para los niños menores de 2 años, la calidad del agua y la calidad del gasto. Esto es fundamental si queremos que nuestro país pueda surgir y pueda salir adelante. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo se ve la campaña? A título personal, complicada llegar a los territorios, mucha violencia. Ustedes el tema de la seguridad, ¿cómo la están manejando? Bueno, siempre la seguridad es un reto, especialmente en la costa, comparado con la sierra. A mí me toca visitar, yo estoy en la lista nacional de asambleístas, yo tengo que ir a visitar todos los territorios. Ciertamente en la costa tenemos muchas más dificultades porque hay territorios que lamentablemente están tomados. Esto es lo que vive la gente en el día a día. La gente en el día a día, cuando toma el bus, cuando toma el taxi, está permanentemente angustiada. Los padres de familia con los que hablamos están angustiados porque no saben si sus hijos van a regresar. Por ello es que estamos trabajando para ir a la asamblea y para, por ejemplo, ponerle penas a los jueces corruptos. Siempre se habla de que se criminaliza la pobreza y ciertamente cuando uno conoce esas realidades, entiende que son niños que tuvieron desnutrición crónica en el pasado, que no fueron atendidos. Luego esos niños crecieron y crecieron obviamente sin las mismas oportunidades que el resto de niños. Y esto no es para justificarlos, porque obviamente cuando un ser humano se vuelve criminal hay que sacarlo de las calles y ponerlos tras las rejas. Pero lo que tenemos que hacer es trabajar para que los niños que van creciendo no tengan que irse a las garras de la delincuencia organizada y darle seguridad a las familias para que puedan salir adelante. Hay una gran preocupación sobre la seguridad y eso es lo que se vive en el día a día, las familias, los padres viven en el día a día y por eso tenemos que ir a la asamblea. Ahora, si bien es cierto, usted hablaba más temprano que la asamblea ha sido cuestionada por la misma población. Pese a eso, igual usted quiere llegar a la asamblea, ¿se puede trabajar, se puede hacer mucho dentro de la asamblea a beneficio de todos? Sin duda, siempre la pregunta, y esta la recibo casi en cada entrevista, es ¿por qué ir a una entidad que está tan desprestigiada, inclusive con el riesgo de que uno ensucie su reputación? Bueno, yo trabajé ya durante 2 años y medio en un gobierno que incluso ha sido muy cuestionado, pero
cuyo programa de desnutrición crónica infantil ha sido reconocido como el programa social más exitoso de los últimos años, que es uno de los logros del gobierno anterior. Y por eso me doy, digamos, tengo ese compromiso de seguir trabajando por las familias del Ecuador, ahora desde la Asamblea, y proponer las leyes que realmente la familia necesita. Y tener también el apoyo ciudadano para que cuando estas leyes sean presentadas no sean, digamos, relegadas, sino que la ciudadanía me ayude, me dé la mano y me acompañe a presentarlas y a presionar a las autoridades de turno para que sean aprobadas. Para concluir la entrevista, que ha sido muy, muy buena, y conocer sobre el trabajo que ustedes están haciendo dentro de Creo, yo felicito. El tema de la desnutrición infantil, sí me tocó hacer algunos reportajes y fue uno de los proyectos positivos dentro del gobierno de Guillermo Lasso, y que se siga dando ese proyecto a beneficio de todos y que se siga replicando. A mí me gusta la idea, ¿no? ¿Cuál es el mensaje para que voten por usted? Bueno, Erwin Ronquillo es un padre de familia que viene trabajando en el sector social durante muchos años y que ahora tiene el compromiso de llevar esa lucha a aquel espacio donde se necesita que las personas de buena voluntad, que las personas que quieren hacer el bien, lleguen. Y ese es mi compromiso, llegar a la Asamblea y trabajar por las familias del Ecuador, por los 18 millones de ecuatorianos, con leyes justas que beneficien a las familias y a los niños. Ahora, de llegar a la Asamblea, si de pronto le piden alinearse o aliarse a un movimiento político, RC5, ADN, ¿lo haría? En lo absoluto. ¿Por un proyecto positivo? No, yo no me voy a aliar con nadie, yo voy a trabajar en base a proyectos. Es decir, si un proyecto viene del partido A o el partido B, lo voy a apoyar si es positivo. Si es negativo, no lo vamos a apoyar, y en ese sentido, ahí es donde se hace la diferencia. Muchas veces cuando uno va a la Asamblea y corre el riesgo de contaminarse, justamente esa es la manera de no contaminarse. Seguir una línea que viene siendo trazada hace muchos años, pensar en la gente. Cuando un proyecto se aprueba, por ejemplo, yo me pregunto, ¿en qué estaban pensando los asambleístas cuando estaban votando la ley del gamer? Cuando la gente se está muriendo en las calles, cuando los niños no tienen que comer, pero se ponen, digamos, pasan el tiempo e invierten el tiempo en la ley del gamer. Recientemente la Asamblea mandó proyectos de ley al Ejecutivo y fueron devueltos 6 con veto total. Eso es una pérdida de tiempo para los asambleístas, para la Asamblea, y un desperdicio de recursos del Estado. Entonces, hay que llegar a la Asamblea, hay que hacer las cosas bien, hay que trabajar en beneficio de la gente, y esa va a ser la carta de presentación que luego permitirá que la ciudadanía nos siga apoyando y nos siga dando el voto. Gracias. Ha sido la intervención del economista Erwin Ronquillo, candidato a la Asamblea por Creo. Desearle lo mejor, que esta campaña sea transparente y que de llegar a la Asamblea se cristalicen esos proyectos a beneficio de todo el pueblo. Muchas gracias, siempre a las órdenes, y hay que votar por gente nueva, por gente que quiere hacer bien las cosas, que tiene experiencia, y estamos nosotros en Creo Lista 21. Gracias, esperemos que tenga todo el éxito posible, y esperemos que si llega a la Asamblea se cumpla todo lo que nos ha indicado como propuestas o como plan de trabajo. Aquí estaré para rendir cuentas. Ok, a las 9:05 de la mañana, es decir, en breve va a estar con nosotros la siguiente invitada. Va a estar con nosotros Verónica Pérez, directora comercial regional ProAuto. El tema, lo que debes saber antes de la compra de un vehículo. En breve vamos a ampliar la información con ella, pero antes de irnos a la pausa comercial, lo que se destaca en la prensa internacional: ayer se registró un tiroteo al interior de una escuela en los Estados Unidos. Sería el primer tiroteo que se registra en el gobierno de Donald Trump. ¿Qué hará como gobierno Donald Trump? Recordemos que según el plan de trabajo es erradicar la violencia extrema en ese país.